Ella era la imagen de la inocencia. Él era un monstruo. Había un poder asociado a los malos actos y eso lo estimulaba. Y podría haberse llevado a su hija. No hubiéramos podido seguir adelante si hubiéramos pensado lo peor. ¿Encontrarían al depredador a tiempo o lograría cometer otro crimen? Necesitábamos meternos en su cerebro. No dejaríamos que él nos gane. Caso criminal. Era una hermosa mañana soleada de primavera, como las que se suelen ver en Oregon. El sol brillaba y el cielo era azul. El 24 de mayo del 2004, Cami Wilberger, maestra de tercer grado, conducía hacia su casa desde la escuela. Llamó a su hija de 19 años, Brooke, que estaba de visita por las vacaciones de verano. Su hermano respondió el teléfono. Le dije, ¿dónde está Brooke? Y respondió, no lo sabemos. No podemos encontrarla. La policía está aquí. Cuando lo escuché, quedé devastada. La mente de Cami corría a toda velocidad. ¿Dónde podía estar su hija? Sabía que esa mañana Brooke había salido hacia su trabajo y luego desapareció. This is my home! Yay! Brooke era la quinta de los 6 hijos de Cami y Greg Wilberger, la más dulce y la más obstinada. Cuando era pequeña quería un caballo. Un día miré hacia afuera y vi que había arrastrado la banqueta del piano hasta el jardín. Le puso una silla de montar encima y se subió con su hermana más pequeña para montar sobre la banqueta. Esa determinación acompañó a Brooke durante la escuela secundaria. Era una alumna ejemplar y una estrella del fútbol. Era alguien que peleaba por sus convicciones, por su fuerte fe mormona, por su familia y por sus amigos. Siempre hacía bromas y ponía a todos de buen humor. Entrenaba al equipo infantil de fútbol. Era una de las coordinadoras de las obras de caridad y hacía todo lo que podía para ayudar a los demás. La hermana de Brooke administraba un complejo de apartamentos en Corvallis, a 65 kilómetros de distancia de la casa de sus padres. Brooke tenía un trabajo de verano allí y realizaba tareas de mantenimiento. Ella no quería ir a Corvallis ese día. No quería limpiar las farolas, ni matar arañas o cosas así. Pero Brooke necesitaba el dinero para la universidad. Entonces fue a trabajar. Brooke salió, después volvió a entrar y dijo, solo quería decirte que te quiero. El cuñado de Brooke llamó a la policía 2 horas después de que ella desapareció del estacionamiento. Estaba a punto de salir y el teniente me dijo, hay una joven perdida. Sean Hawk es detective de la policía de Corvallis. Por lo general significa que la muchacha está en el sillón de una casa porque se embriagó la noche anterior. Pero pocos minutos después de llegar al complejo de apartamentos, el detective Hawk descubrió que Brooke no dormía en ningún sillón. Estaban preocupados. Algunos oficiales tenían una expresión extraña. Era como si pensaran, Sean, tenemos un problema aquí. El detective se enteró de que la hermana y el cuñado de Brooke la habían estado buscando durante 2 horas. La última vez que la vieron limpiaba lámparas en el estacionamiento con sus herramientas de trabajo. Ahora la cubeta de Brooke estaba abandonada en un rincón del estacionamiento. Sus herramientas de trabajo quedaron cerca de donde estaba trabajando, junto con sus sandalias. Significa que debió irse descalza. Y eso no sonaba nada razonable. Es más, una de las sandalias de Brooke estaba rota, como si hubiera tenido una pelea. El auto y el celular de Brooke seguían en el complejo, su cartera también. Aparentemente había alguien más involucrado en esto. No era una fuga, era algo diferente. Reunimos a los equipos, oficiales de policía, investigadores y oficiales estatales. Los oficiales se dispersaron alrededor del complejo de apartamentos. Debíamos abrir todas las puertas, ver dentro de cada auto, averiguar los nombres de los involucrados, de los que vivían allí y de los visitantes.
No sabíamos nada. Podía estar debajo de alguna cama o en algún armario. Simplemente no lo sabíamos. 3 residentes le dijeron a la policía que habían escuchado algo extraño. Un grito breve y agudo de mujer en algún momento entre las 10 y las 10:30 de la mañana. Pero a ninguno se le ocurrió llamar a emergencias. Sorprendentemente, ninguno de los casi 250 residentes entrevistados por la policía vio nada. ¿Cómo era posible que secuestraran a Brooke de un lugar tan público sin que hubiera un solo testigo? Tuvieron que secuestrarla muy rápidamente en un vehículo. Había muchas posibilidades de que se la llevaran en una camioneta. Sería difícil ver a una muchacha luchando detrás de los vidrios polarizados de una camioneta. Y sería aún más difícil escucharla gritar una vez adentro. Mientras la policía golpeaba puertas buscando más pistas, el padre de Brooke conducía desesperadamente hacia Corvallis. Recuerdo que conducía lo más rápido que podía. Cuando llegué allí, había policías por todos lados. Estaban interrogando a unos niños. El detective Hawk interrogó incluso a los hermanos y hermanas de Brooke y no fue un momento agradable para ninguno de ellos. Todos eran sospechosos potenciales. Aplicamos el polígrafo a todos, especialmente a los hombres, a su hermana y a algunos otros miembros de la familia, porque esa era la norma. Sería algo negligente no haberlo hecho. Era doloroso, pero había que hacerlo. Mientras tanto, cientos de voluntarios se acercaron al complejo de apartamentos. Personas que ofrecían su ayuda. Personas que la policía no conocía. No sabíamos si nuestro culpable estaba ahí, si estaba en ese grupo. Mientras el sol se ponía, los voluntarios registraron las lagunas y los bosques vecinos en busca de alguna señal de Brooke. Su padre se unió a ellos. Trabajaron durante toda la noche. Había buscadores y rescatistas del condado de Benton. Y había además tantos voluntarios que se dividieron en grupos y equipos y salieron a buscar. Creo que probablemente había 30 personas en cada grupo. Nos preguntaron nuestros nombres y nos pidieron que nos mantuviéramos unidos y atentos a cualquier cosa que pudiéramos ver. Y que recorriéramos diferentes áreas. Realmente no sabíamos qué hacíamos. Esperábamos encontrarla. La noche se volvió fría. Resultaba difícil pensar en Brooke allá afuera, sola, en la oscuridad con su secuestrador. Desesperados por una pista, los oficiales interrogaron a Greg y Camille Wilberger una y otra vez durante los días posteriores a su desaparición. Nos hicieron muchas preguntas, como quiénes eran sus amigos, quién la había llamado desde que vino a casa de la universidad. En ocasiones nos preguntaban varias veces lo mismo, y nosotros pensábamos, ya nos preguntaron eso antes. Fue muy duro para los Wilberger, pero el hermano de Greg, un detective de homicidios de Arizona, les dio a los aterrorizados padres un consejo sencillo. Hablen con los policías y mantengan vivo el nombre de Brooke. We would do anything to bring Brooke home. Los padres de Brooke daban conferencias de prensa regularmente. We love her. We love her so much, and all of her family would say that. Cada mañana, un ejército de voluntarios se movilizaba para buscarla en los bosques y en los barrancos, pero no había señales de Brooke. Y después de 11 días, se suspendió la búsqueda. Sabíamos qué pasaría. Buscaron en todos los lugares posibles del área. No encontraron nada. Sabíamos que hicieron un gran esfuerzo y nos dimos cuenta de que no podían seguir para siempre. Era hora de que volviéramos a casa y que tratáramos de rehacer nuestras vidas. Hasta el momento, tendrían que vivir su vida sin Brooke. Un día me acosté en el sofá y me puse a llorar y no podía levantar el brazo. Traté y no pude levantarlo, y ese fue un punto de inflexión. Decidí que tenía que recuperar la energía y estar saludable para el resto de mi familia. Decidí lograr lo que queríamos lograr. Cami solo se permitía llorar unos minutos por día. Quería recordar a su hija con sonrisas y no con lágrimas. Mientras tanto, la búsqueda del detective Hawk apenas había empezado. Llevaba una foto de ella en su cartera. Estaba convencido de que la bondad natural de la joven había sido su perdición. Pensaba que quizá le había ofrecido ayuda a su secuestrador, a una persona que resultó ser un lobo con piel de cordero.
Un lobo que buscaba una presa joven esa mañana. El complejo de apartamentos estaba cerca del campus de la Universidad Estatal de Oregón. Este es el mejor lugar para encontrar, bien, muchachas universitarias. Los investigadores sabían que esa clase de comportamiento depredador caracteriza a los violadores seriales y organizaron un rastreo masivo de todos los delincuentes sexuales registrados en la zona. Creo que contactamos a alrededor de 700 personas y las interrogamos sobre sus paraderos en ese momento. La policía intentaba también seguir las miles de pistas que llegaban de la gente. Pista número 537. Una mujer que caminaba por una zona apartada del campus, a menos de 1 kilómetro del complejo de apartamentos en donde desapareció Brooke, dijo que esa misma mañana la abordó un hombre que conducía una camioneta verde. Quería que ella le indicara algo en un mapa que tenía. Ella retrocedió porque tuvo un muy mal presentimiento sobre él. Después llegó otra pista prometedora. Una mujer que caminaba sola por un estacionamiento aislado, también a pocos metros del complejo de apartamentos donde habían secuestrado a Brooke, dijo que un hombre en una camioneta verde la detuvo para pedirle indicaciones. Ella estaba hablando por teléfono. Hablaba con su madre. Su madre le dijo, no cortes la comunicación. Sigue en la línea hasta que ese hombre se aleje. Mucho más interesante fue la pista que envió por teléfono un detective de un condado vecino. Les dijo, presten atención a este hombre, Sung Koo Kim, de 27 años, también conocido como el bandido de las bragas. Cuando descubrieron que había robado miles de bragas y sostenes de mujer y otra clase de prendas íntimas de los campus universitarios, se encendió una luz de alarma. Todos pensaron que ese hombre era muy sospechoso. Kim había sido acusado de hurto y liberado bajo fianza 6 días antes de la desaparición de Brooke. John Harrelson, el fiscal del condado de Benton que manejaba el caso de Brooke, dijo que había varias razones para vigilarlo de cerca. Estaba interesado en una de las integrantes del equipo de natación de la Universidad de Oregón. Ella era rubia y se podría decir que tenía un gran parecido con Brooke Wilberger. Esa muchacha era también una visita frecuente en el complejo de apartamentos donde desapareció Brooke. De hecho, Kim había robado prendas de una secadora de la lavandería un par de semanas antes del secuestro. Cuando la policía revisó la computadora de Kim, encontró una gran cantidad de evidencia, imágenes de mujeres torturadas y mutiladas. Además encontraron otra prueba, igualmente perturbadora, un escrito del propio Kim. Descubrieron que había un documento en su computadora llamado ueo.doc. Significaba UEO, Universidad Estatal de Oregón. El documento enumeraba una serie de actos violentos: violación, estrangulamiento, asfixia por suspensión. Quedé impactada por la descripción de los actos y por su naturaleza. La madre de Kim dijo que se sintió avergonzada por el material hallado en la computadora de su hijo y aseguró que eso demostraba que estaba mentalmente enfermo, que representaba más riesgo para él que para los demás. Nunca tocó a una mujer en toda su vida. Pero la policía no estaba tan segura. Pusieron a Kim bajo vigilancia 5 días después de la desaparición de Brooke. Sospechaban que podía tenerla prisionera y decidieron llevar adelante su plan. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuché una gran explosión. La madre de Kim dijo que estaba dormida cuando un equipo SWAT de la Policía Estatal de Oregón irrumpió en su hogar. Uno de los hombres tenía una especie de armadura y antiparras. Abrió la puerta de golpe, pateó la puerta y me apuntó con un arma. Arrojaron gases lacrimógenos, los esposaron y los sacaron de la casa a punta de pistola. Según la madre de Kim, su esposo recibió el impacto de una bala de goma a corta distancia. Los oficiales registraron la casa en busca de Brooke, pero no había señales de ella. La policía se llevó a su hijo en custodia, pero lo liberaron al día siguiente. Una semana después de la requisa, el fiscal del condado declaró que Kim era extremadamente peligroso y que no podía estar libre. El 21 de junio, Kim regresó a la corte para enfrentar nuevos cargos de hurto que se sumaron a los anteriores.
El juez estableció su fianza en $10 millones para mantenerlo en prisión. ¿Tenían finalmente los investigadores prisionero al secuestrador de Brooke? Asombrosamente, el detective Hawk no creía que fuera así. Para él, el bandido de las bragas era una distracción y no un sospechoso. Por lo que pude ver en los documentos y en los informes policiales, él huía de las autoridades. No tenía esa clase de agresividad. No era un secuestrador ni un delincuente sexual. Ni siquiera acosaba a las mujeres. Hawk estaba en lo cierto. Kim tenía una coartada contundente para el día del secuestro. Además, superó la prueba del detector de mentiras, donde declaró que nunca había tenido contacto sexual con nadie, y mucho menos con Brooke Wilberger. Eventualmente, fue condenado por hurtos múltiples y por un cargo de pornografía infantil. Pero quedó claramente exonerado en el caso Wilberger. Los investigadores estaban de nuevo donde habían empezado. Su pista más prometedora se había disuelto como el humo. La investigación, que se había transformado en una lección de esperanza para la policía y para los padres de Brooke, empezó a convertirse en algo más oscuro y urgente. Secuestrar a una persona en un lugar público y a plena luz del día es un acto muy arriesgado. El que lo hizo estaba drogado o simplemente no tenía miedo de las consecuencias. A medida que pasaba el tiempo, el detective Hawk estaba más seguro de que el secuestrador de Brooke volvería a atacar. Me preguntaba si pasaría algo más, si tenía tendencias seriales y si atacaría otra vez. Los investigadores no podían detenerlo. No tenían pistas reales y empleaban su tiempo en investigar las que llegaban ocasionalmente a la línea de emergencias. Las personas decían, sí, la vi en un supermercado en Dallas. O creo que mi tío lo hizo. Algunas pistas eran más absurdas que otras, como que Brooke era una estrella porno en Las Vegas. Cami y Greg decidieron no tomarlas en serio, y aunque todas las pistas resultaban ser falsas, los padres de Brooke nunca perdieron las esperanzas. Nunca se sabe si la próxima pista será la verdadera. Meses después de la desaparición de su hija, los Wilberger continuaban con su misión: encontrar a Brooke. Continuaron dando entrevistas y vendieron unos brazaletes rosados de esperanza por toda la ciudad. El dinero fue a la fundación de búsqueda de Brooke, una fundación de rescate. Los brazaletes decían encuentren a Brooke y tenían el número de emergencias. Nos manteníamos ocupados. Ofrecieron una recompensa. Se mantuvieron fuertes para su hija y para ellos mismos. Cada vez que me sentía deprimida, él estaba a mi lado para levantarme el ánimo y para apoyarme. Y cuando él se sentía mal, yo estaba allí. Es importante tener a alguien que te ayude. Y entonces, sucedió algo a miles de kilómetros de distancia, en Albuquerque, Nuevo México. Eran las 6 de la tarde del 29 de noviembre del 2004. Un par de días después de Acción de Gracias, una estudiante universitaria rubia caminaba hacia su casa en medio de la nieve. La víctima caminaba por la calle. El abusador estaba estacionado justo aquí. Salió de su vehículo y se acercó a la víctima por atrás, la amenazó con una navaja, le colocó la navaja en la nuca y la arrastró hasta su auto. Así de rápido. En un par de segundos, nadie vio nada. El hombre le ordenó a la estudiante que se quitara la ropa y los zapatos. Luego la llevó a un estacionamiento donde la violó amenazándola con un cuchillo. La ató con los cordones de sus zapatos y con su bufanda. En un momento, el violador encendió una pipa de crack y obligó a la víctima a inhalar el narcótico. Ella no sabía lo que era. Hablamos de una muchacha joven, una jovencita de buena familia, que nunca había pasado por nada parecido. Y aún siendo tan inocente, la joven fue inteligente. Memorizó los detalles del entorno, la marca del auto, el color del tapizado. Se fijó en una especie de juguete con forma de mono pegado al parabrisas. ¿Era posible que ese hombre fuera padre de familia? Cuando el hombre volvió a encender el auto, ella le suplicó por su vida. La llevó a otro estacionamiento y en ese momento el asaltante le dijo a su víctima que no hiciera ninguna estupidez. Luego, el hombre se bajó del auto. La víctima les relató a los investigadores lo que pasó a continuación. I got my hands out of, they were tied with a scarf, so I kind of got them out, and then
I got the shoelace of my ankles, and then I grabbed my coat and got out of the car, and I ran to the nearest intersection. Where did you run? I tried to stop cars that were passing by, and then nobody would stop, and I ran to the nearest restaurant, and I asked them to call the police, but they wouldn't let me in. La muchacha aterrorizada continuó corriendo en la nieve. Conducíamos calle abajo y vimos a una muchacha que corría desnuda por el camino. Dara Finks y sus hijas no podían creer lo que veían. Se detuvieron para ayudarla. La joven gritaba, «Tiene un cuchillo, trató de matarme». La hija de Dara se quitó la chaqueta para dársela a la joven y Dara llamó a emergencias. Pero la víctima aún no estaba a salvo. Su atacante la siguió y estaba sentado en su auto en el semáforo de enfrente. Cuando la vio, trató de saltar al asiento delantero. Le dijimos, escóndete atrás y cierra la puerta. No dejaremos que te lastime. El hombre se alejó con su auto y se cruzó con el patrullero que respondió a la llamada de auxilio. Ella se sentó en el auto de policía y me dio las gracias por haberle salvado la vida. Me dijo gracias. Los investigadores quedaron impresionados por el nivel de detalle que la víctima les dio sobre el ataque. Pudo recordar el color del tapizado del vehículo. Pudo ver el exterior del auto y dijo que era color rojo o morado. Todos esos datos fueron cruciales para la investigación. En pocas horas, la policía encontró el auto del atacante. Estaba estacionado a 6 kilómetros de distancia frente a la casa de un conocido vendedor de drogas y era exactamente igual al que la víctima había descrito. Un Honda Civic rojo con un mono de peluche adherido a la ventana trasera con unas piezas de goma. Cuando miraron en el interior del auto, vieron el otro cordón y varias prendas de la víctima. En ese momento, el atacante salió de la casa donde venden las drogas, que llamamos la Casa de las Drogas, y fue apresado por los oficiales. Su nombre era Joel Patrick Courtney. Tenía 38 años y era padre de 3 hijos. Pero no era lo que se dice un hombre de familia. Su esposa había solicitado una orden de restricción en su contra en el mes de junio y aseguraba que había intentado estrangularla. Más tarde retiró la solicitud, pero 5 meses después, Joel Courtney fue acusado de violar a una estudiante universitaria. Si no la hubieran encontrado en el momento en que escapó, seguramente ahora estaría muerta. La fiscal Teresa Welch Watley leyó impresionada el informe policial. Mi reacción inmediata fue pensar que era un asesino serial, pero no sabíamos dónde estaban los otros cuerpos. Los investigadores de Nuevo México revisaron los antecedentes de Joel Courtney. Descubrieron que lo buscaban en Oregon por el cargo de conducir narcotizado. Llamamos a Newport, Oregon, porque pensamos que debíamos compartir la información con ellos y les preguntamos si habían tenido algún secuestro reciente de mujeres jóvenes, porque aparentemente esa era su especialidad. Ellos respondieron que no, pero que deberíamos llamar a la policía de Corvallis. Parecía ser solo un intento, nada más que la corazonada de un investigador. Ese hombre sentado en una celda de la cárcel de Nuevo México, acusado de una violación brutal, no parecía tener lazos concretos con la desaparición de Brooke Wilberger, pero los policías no eran los únicos que sospechaban de Joel Courtney y estaban a punto de recibir una revelación importante de la persona menos esperada. Mi esposo y yo nos miramos y dijimos, no. Cuando el hermano menor de Dina McBride fue arrestado en noviembre del 2004 por violar a una estudiante universitaria en Nuevo México, ella estaba aterrorizada. Y tanto Dina como su esposo no pudieron evitar pensar en otra posibilidad. ¿Estaba involucrado su hermano también en la desaparición de Brooke Wilberger? Ni siquiera podíamos decirlo. Pensábamos, no, pero... ¡Wow! ¿Cómo podíamos ignorar los paralelismos? Dina, que vivía a 130 kilómetros de Corvallis, había visto en las noticias los informes sobre la desaparición de Brooke Wilberger unos meses antes. Recuerdo que recé por ella desde el primer minuto y que le pedí a Dios que la cuidara, que la protegiera, a ella y a su familia. Ahora Dina rezaba por su propia familia. Ella sabía cosas sobre su hermano, cosas por las cuales trataba de perdonarlo. ¿Pero era él un secuestrador o algo peor? Dina pensó en llamar a la policía,
Mi esposo dijo, recemos por él, esperemos 24 horas. Y si entonces no estamos seguros de que él no está involucrado, tendremos que llamar. Pero antes de que Dina decidiera lo que debía hacer, la policía me contactó primero. Dina les contó a los policías la extraña historia de su hermano y de cómo fue siempre un niño angelical. Tenía una sonrisa maravillosa y cuando reía nos contagiaba a todos porque reía muy alegremente y él era un hermano maravilloso. Sus afectuosos padres criaron a sus 4 hijos para que creyeran en Dios y tuvieran un buen comportamiento. Los niños del vecindario venían a casa a pasar el tiempo y si alguno maldecía, mi madre decía, no usamos ese lenguaje en nuestra casa. Puedes decir otras cosas en su lugar, pero no puedes decir malas palabras aquí. Pero todo cambió cuando Joel llegó a la adolescencia. Nos enteramos de que empezó a hacer cosas malas y sospechamos que había probado drogas. Dina les dijo a los detectives que cuando tenía 14 años, su hermano menor había tratado de violarla. Él vino a mi habitación y yo estaba dormida y me tomó por el cuello y empezó a estrangularme. Fue aterrador. Muy aterrador. Dina dijo que golpeó a su hermano con un reloj despertador y que él se fue de la habitación, pero volvió a intentarlo unos días más tarde. Lo intentó un par de veces y yo solo trataba de no dormirme. Cada noche, Dina permanecía despierta esperando la próxima vez que su hermano se escabullera en su habitación. Me quedaba despierta y gritaba para que se fuera. Las puertas de nuestras habitaciones no tenían cerradura y empecé a poner cosas para escuchar cuando tratara de abrirla. Lo peor de todo, según Dina, fue que su madre no le creyó. Creo que no estaba emocionalmente lista para aceptarlo. Joel era la luz de sus ojos y ella no quería creer que estuviera haciendo cosas malas. En esa época era una adolescente, asustada por lo que Joel podía hacerle, pero cuando mira hacia atrás, se culpa a sí misma por lo que sucedió después y se pregunta si hubiera podido hacer algo más para detener a su hermano. Wow, pienso, ¿es mi culpa? ¿Lo es? Si se lo hubiera dicho a alguien, tal vez habría evitado el daño que hizo. Después habría sido diferente. Cuando Joel tenía 15 años, lo enviaron a un reformatorio, pero eso solo lo empeoró. Allí es donde empezó a hablar sobre el satanismo. Una vez me dijo que había cierto poder asociado a los malos actos y que eso lo estimulaba, que era una sensación real de poder que le recorría el cuerpo. Dina discutió con sus padres sobre las nuevas creencias de su hermano. Se lo conté a mi madre y a mi padre, pero creo que ellos creían que no se la tomaba totalmente en serio, que aún era un chico bueno y de su hogar, que aún no era una persona extremadamente violenta. Era bastante callado, especialmente con nuestros padres, ¿entienden? Siempre se esforzó por parecer un muchacho muy complaciente. Pero en 1984 hubo otro ataque. Joel Courtney atacó a una muchacha cuando regresaban a casa después de una fiesta. Ella les contó la historia a las autoridades. He hit me across the face. What did he use to hit you? His fist, I believe. He got out of the car and pulled me out of the car, and we're on the side of the road, and he pulled my pants down. I remember sitting in the rock on the side of the road. Do you recall what happened next? I was asking him to stop. Joel Courtney se declaró culpable de abuso sexual y fue sentenciado a 90 días de prisión y 5 años en libertad condicional. Courtney se mudó de Oregon a Nuevo México, se casó y tuvo 3 hijos. Era la clase de padre que ayudaba a ordenar la casa y que preparaba el almuerzo. A
Al comienzo, Dina pensó que Joel era un buen padre. Después de años de no hablarse, Joel llamó a su puerta en abril del 2004. Trabajaba con su cuñado y había regresado con su familia a Oregón. Pero la nueva imagen que tenía Dina de su hermano era algo más que una expresión de deseo. El detective Hawk tenía una imagen muy diferente de Joel Courtney, un hombre con una doble vida. Desaparecía durante 2 o 3 semanas y cometía excesos con la bebida o con drogas. De hecho, cuanto más averiguaba Sean Hawk acerca de Joel Courtney, más lo catalogaba como el secuestrador de Brooke. Había recibido una condena por abuso sexual en la adolescencia, que también había sucedido en un auto. Brooke Wilberger había sido secuestrada por alguien con un vehículo, pero ¿por qué nadie lo investigó antes? No había cometido un crimen de esta clase, un abuso sexual en casi 20 años. Pero el arresto por la violación en Nuevo México lo puso de nuevo bajo sospecha. Hay un momento en que todo caso revive, y ese momento era la siguiente entrevista del investigador. El cuñado de Joel le dijo al detective que estuvo de fiesta con Joel el 23 de mayo del 2004, la noche previa a la desaparición de Brooke, y que Joel condujo durante toda la noche para conseguir algo de crack. Y luego, sin comunicarse con su esposa ni con su jefe, Joel desapareció. Desapareció por unas 36 horas. Luego volvió y tenía un ataque de pánico. Necesitaba medicación. Era muy extraño. Es más, su cuñado le dijo a la policía que la camioneta de Joel estaba llena de lodo. Su camioneta verde. El detective Hawk no podía creerlo. Una camioneta verde. El mismo vehículo del que hablaban las pistas que recibió la policía los días posteriores al secuestro. Estábamos entusiasmados, pero ya nos había pasado antes. Y no queríamos emocionarnos demasiado. Algunos pensaban, es nuestro hombre, finalmente lo encontramos. Pero los obligué a calmarse. Debíamos pensar en sus padres. Debíamos regular nuestro optimismo. Así que nos limitamos a seguir el procedimiento normal. Un testigo que había visto al conductor de la camioneta verde ese día en el complejo de apartamentos reconoció a Courtney en una identificación fotográfica. Finalmente, los investigadores podían decirles a los padres de Brooke que tenían a un sospechoso en la mira. Greg se enteró por internet del ataque de Nuevo México. Recuerdo que Greg vino después de leerlo en internet y me dijo, es terrible, él usó un cuchillo. Casi un año después del secuestro, cada nuevo detalle parecía apuntar a la misma conclusión. Brooke había sido víctima de un depredador sexual violento. Saberlo fue muy duro para Cami. Lo sabía que Brooke estaba muerta, porque pensaba que la única razón por la cual él tuvo un ataque de pánico era porque había matado a alguien. Pero las verdades racionales no siempre son aceptadas por el corazón. Los padres de Brooke no querían pensar en eso. No hubiéramos podido seguir adelante si hubiéramos pensado lo peor. Tuvimos una conversación con el fiscal y él nos dijo que debíamos aceptar que Brooke no regresaría, porque ellos solo podían proceder si lo aceptábamos. Pero los Wilberger no podían evitar esperar un milagro. La esperanza nunca se pierde. Todos nosotros, aun cuando sabíamos que no volvería, y hasta que no tuviéramos evidencias físicas de eso, guardábamos alguna esperanza mínima de volver a verla con vida. Siempre hay una luz de esperanza al final del camino. Yo les dije como madre que hasta que no me entregaran el cuerpo, mantendría la esperanza. Esa es una sensación que se guarda en el corazón. El detective Hawk se comprometió a darles una respuesta a los padres de Brooke. Estaba convencido de que Joel Courtney estaba involucrado. Ahora debía demostrarlo. Cuando lo vi en esa celda me dije, es nuestro hombre. Es él, me lo decía mi instinto policial. Era el culpable. El detective Sean Hawk vio por primera vez a Joel Courtney en una celda de la cárcel de Nuevo México, donde estaba detenido por la violación de una estudiante universitaria de Albuquerque. Hawk tenía una orden para tomar muestras de ADN de Courtney. Tomamos muestras de cabello y de saliva, hisopados mucosos y otras cosas. También queríamos tomarle fotos, pero se negó a cooperar.
Dijo que se sentía enfermo. No quiso cooperar con nosotros. Tampoco pudimos interrogarlo. Los detectives decidieron esperar hasta obtener la evidencia que necesitaban para resolver el caso. No solo queríamos evidencia física, queríamos observarlo y ver cómo era. Queríamos meternos en su cerebro. Courtney era el sospechoso principal de la desaparición de Brooke Wilberger, que sucedió meses antes de la violación de Nuevo México. Un testigo ocular de Corvallis, Oregon, lo ubicó cerca de la escena del crimen conduciendo una camioneta verde. Lo habían visto acercarse a una mujer joven minutos antes de que secuestraran a Brooke. Y luego, Courtney desapareció. Una semana después de la desaparición de Brooke, Courtney llamó a la puerta de su hermana. Parecía agitado y fuera de control. Dijo que lo habían secuestrado. Que lo habían secuestrado durante 3 días unos hombres con armas y cuchillos. Que había visto a una muchacha y que había mucha sangre. Courtney dijo que la muchacha estaba muerta. ¿Era alguna clase de confesión? Tuve que preguntarme si era posible. Era algo realmente horrible pensar... wow, que podía... estar involucrado en la desaparición y en lo que sucedió después. Poco después él se fue. Días más tarde, Courtney renunció a su empleo y se mudó a Nuevo México, pero dejó algo abandonado: su camioneta verde. Era una camioneta de la compañía en la que trabajaba. Estaba estacionada en una cochera para empleados a 480 kilómetros de distancia en Seattle. Le pregunté, ¿por casualidad lavaste la camioneta? Y creo que se sintió algo avergonzado cuando me dijo que no. Si no había lavado la camioneta, era posible que la evidencia física estuviera intacta. Aún después de tanto tiempo, los investigadores condujeron toda la noche para llevar la camioneta hasta un depósito en Portland, donde la desarmaron pieza por pieza y enviaron las muestras al laboratorio de criminalística del FBI. El 24 de mayo del 2005, en el primer aniversario del secuestro de Brooke, el detective Hawk recibió una llamada. El laboratorio tenía pruebas definitivas de que Brooke había estado en la camioneta de Courtney. Encontraron cabello y también encontraron fluidos corporales junto con líquido seminal. Era la aguja en el pajar. Era el tanto del triunfo. Joel Courtney fue acusado por el homicidio de Brooke en Nuevo México. Aún estaba detenido allí por los cargos de violación. Le informamos que la condena para la acusación era pena de muerte. Y él se rió. Era el comienzo de un juego de esperas cruel para los padres de Brooke. Hasta que no se resolvieran los cargos en Nuevo México, no podían trasladar a Courtney a Oregon para que respondiera por la muerte de Brooke. 2 años después de su desaparición, Courtney aún no se presentaba a juicio. Él hizo todo lo posible por demorar el proceso. Fue realmente difícil. Joel Courtney hizo algunas maniobras muy significativas para demorar el proceso. La corte emitió un escrito que decía que Joel Courtney estaba demorando el proceso. Decía que estaba simulando inconvenientes para demorar el juicio en su contra. Una de sus tácticas fue declararse mentalmente enfermo. Me di cuenta de que si él lograba que lo declararan insano, nuestro caso fracasaría. Pero el juez de Nuevo México no creyó en el alegato de insanía de Courtney. Declaró que Courtney fingía y le ordenó que se presentara a juicio. En lugar de eso, Courtney se declaró culpable y lo sentenciaron a pasar 18 años en una cárcel de Nuevo México. Pero los fiscales de Oregon tenían otros planes. Nos movimos lo más rápido posible para traerlo aquí. Inmediatamente, el fiscal le ofreció un trato a Courtney. Si confesaba el asesinato de Brooke,
no recibiría pena de muerte. Quería evitarles a los Wilberger el dolor de ir a juicio. Cuantos más detalles se escucharan sobre el caso, más difícil superarlo. Los padres de Brooke estuvieron de acuerdo. Llevar a juicio a Courtney no era tan importante como saber dónde estaba enterrado el cuerpo de Brooke. Solo querían llevar a su hija de nuevo a casa, pero tenían una sola condición. No queríamos que saliera nunca en libertad. Era muy importante, de hecho era tan importante para nosotros que dijimos que si no teníamos la certeza de que nunca saldría en libertad bajo palabra, preferíamos ir a juicio, aunque no nos dijera dónde estaba. Finalmente, el 19 de septiembre del 2009, casi 5 años más tarde, el fiscal llamó a los padres de Brooke para decirles que Courtney había confesado y que había descrito el lugar donde estaba enterrado el cuerpo de Brooke. Era una zona montañosa alejada a pocos kilómetros de distancia del lugar del secuestro. Excavamos un área de unos 180 metros. Los perros de rastreo percibieron algo justo antes del anochecer, pero no fue sino hasta la mañana siguiente que lograron encontrarla. Brooke estaba enterrada debajo de un árbol caído. Aún llevaba puesto el reloj que su madre le regaló en Navidad. Reunimos toda la evidencia y luego, cuando terminamos, los llevamos a Greg, a Cami y a la familia para que pudieran estar a solas con ella. Creo que en ese momento asumieron la verdad. Al día siguiente, el fiscal describió las últimas horas de Brooke a la prensa. He abducted her at knife point, forced her into the van. Courtney llevó a Brooke al bosque, donde la mantuvo secuestrada durante 24 horas. There, Mr. Courtney raped Brooke Wilberger, and then finally caused her death by bludgeoning her skull. Cami estaba en la habitación mientras el fiscal hablaba, pero trató de suavizar ese momento terrible, pensando en su hija y en Dios. No esperaba tanta brutalidad. Creo que en mi mente traté de suavizarlo. Por lo menos una vez por semana, me pregunto cómo fueron sus últimas horas. Es algo que me hace sentir enferma. Me siento mal, pierdo el control y debo tratar de calmarme. Cuando los Wilberger escucharon los terribles detalles del crimen, comprendieron que Brooke no tuvo ninguna oportunidad con un hombre como Courtney. Por lo que supimos, su reacción frente al secuestro y a la violación fue tan fuerte que por eso decidió matarla. Tal vez si no hubiera reaccionado, no lo sé, no era propio de Brooke. Así que una parte de mí piensa, está bien. Entonces, los padres de Brooke hicieron algo que parecía difícil de comprender para quienes no los conocieran. Hicieron uso de toda su bondad, de su generosidad y de su gran amor por su hija, y le dieron las gracias al asesino de Brooke. At this time, we just really feel gratitude, even to Mr. Courtney, that he could see fit to tell us where he left Brooke. Finalmente, la familia de Brooke pudo despedirse de ella. Tomamos una manta rosada, una pequeña manta rosada, y envolvimos sus huesos en ella. Fue nuestro último acto para ella, como padres y como familia. El largo viaje había terminado. Brooke estaba finalmente otra vez en casa. Ella nos dio una gran felicidad como hija. Debemos ser positivos, debemos seguir adelante y compartir el amor que ella tenía por la vida y por el resto de la gente. Doblado al español en Civisa Media.